Bueno, damos la bienvenida a Daniel Pou, ya no necesita presentación, yo creo que la mayoría sabemos que Daniel es un politólogo y un experto en seguridad pública, en seguridad ciudadana. Vamos a ver cuáles, a su juicio, cuáles son las debilidades y la fortaleza de este nuevo plan plan integral, que creo que es como el 7º o el 8º que en los últimos años se pone en práctica. Pero vamos a ver qué opina el experto. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme de nuevo a compartir con ustedes, lo cual para mí constituye un privilegio. Y pues nos encontramos de nuevo ante la reedición de una medida de contingencia que no puede aspirar a plan. Primero porque todo el que tiene cierto conocimiento de lo que es un plan sabe que un plan responde a determinadas estructuras y además de eso debe tener un propósito que conduzca a un objetivo estratégico. Creo que esto es una reedición de los planes de contingencia, de las medidas de contingencia que se han tomado una y otra vez. Y lo que sí me preocupa es que después de 4 años, y esto lo digo refiriéndome al 2013, cuando el gobierno del presidente Medina hizo una propuesta que recuerdo palabras textuales un 27 de febrero ante el Congreso Nacional, su primera rendición de cuentas. El presidente Medina decía, ojalá este plan tenga vocación para convertirse en una política pública. Se hizo un diagnóstico sectorial que abarcaba todo lo que tenía que ver con temas de violencia y criminalidad en República Dominicana, más sin embargo, de ese plan que tenía unos 28 componentes, apenas se han implementado un par de elementos. Uno de ellos fue la nueva ley orgánica de la policía, que dicho sea de paso, y está demostrado, ha carecido del músculo suficiente para transformar y revertir las malas prácticas que persisten en nuestra policía, por cuanto se enfocó más en una ley de administración que en una ley que estableciera una doctrina policial. Y cuando hablo de una doctrina policial, estoy hablando del conjunto de preceptos que definen a una institución en términos de ámbito de trabajo y en términos de propósitos sociales. Entonces, bueno, pero en definitiva, ¿qué le falta? ¿Qué le falta para que este plan, o mal llamado plan integral, sea realmente sostenible en el tiempo? Porque a lo que nos hemos acostumbrado es a tener este tipo de operativo por unas cuantas semanas, un par de meses el año y ya. pasado hubo, en junio del año pasado, un operativo igual. Sí. El año pasado se produjeron dos operativos de esta naturaleza. ¿El otro en qué mes fue? Si no mal no recuerdo, fue a principios de febrro. En febrero. Cada vez que se da una situación coyuntural, inmediatamente son coyunturales. Cuando se recurre cuando hay digamos, un auge de unos días de la delincuencia, que se producen muchos asaltos, y si toca clase media y cosas, escándalo. Sí, inmediatamente. Entonces sale un plan de eso. Pero el asunto está que si nosotros miramos las cifras del Observatorio Nacional Ciudadano, nos damos cuenta que nosotros tenemos un problema peor que la delincuencia, que produce cada día más muerte que la delincuencia. ¿Y ustedes saben cuál es? El problema de la incapacidad de convivencia social. Yo estaba mirando antes de anoche... O sea, el que mata por un parqueo, mata a otro. Mata al vecino porque le construyó sobre la pared medianera. O por un choque, por el roce de un vehículo. Miren, señores, que este es un problema que sí tiene múltiples aristas. Y por eso es que se requiere un plan que tenga un fuerte contenido de políticas sociales e institucionales y que estén más fundamentados en la preservación del Estado de Derecho. Un Estado de Derecho con una visión moderna
y con un régimen de consecuencias restaurador, no un régimen de consecuencias con esa óptica de venganza social con que se quiere aquí asociar el régimen de consecuencias. Le voy a explicar. Sí. Cuando usted mira las cifras del Observatorio Nacional, que es una instancia que está radicada en el Ministerio de Interior y Policía, el Observatorio Ciudadano, hoy en día las cifras de homicidios por conflictividad social, por lo menos en lo que respecta al año pasado, 2016, que es la última publicación del observatorio, el 64% de los homicidios se producen por la conflictividad social, no por la actividad delictiva. Hay muchas modalidades delictivas nuevas, como estafa, suplantación de identidad. Hay modalidades delictivas que están asociadas íntimamente con el problema de la observación del Estado social y democrático de derecho, con la incapacidad de las instituciones como el Ministerio Público de servir de mediador en la conflictividad social, incluso de la aplicación de vías de hecho a través de las mismas instancias institucionales que deben garantizar el Estado de Derecho. Aquí hay alguaciles. Y por cierto, tú conoces la experiencia de las casas comunitarias de justicia. Sí. Tú sabes que está a punto de desaparecer, porque Participación Ciudadana se quedó sin financiamiento para eso. Sí, y tú sabes que ha resuelto 255,000 casos en 10 años en los barrios. 255,000 casos que no llegaron a la justicia. Que no llegaron a la justicia. Mira, yo he estado incluso ofreciéndole dentro de una suerte de voluntariado conferencias a ellos, y donde participan agentes de la policía, líderes comunitarios, jóvenes, amas de casa, de todo. Y incluso el grupo de policías que ya ha estado involucrado con ese tipo de instancia social, tú le notas que tiene un perfil hasta diferente al policía que no ha estado involucrado, porque entiende los procesos sociales y la carga social que tiene la conflictividad y la violencia en los barrios. Y yo se los digo porque yo me he sentado a conversar con ellos, porque son personas que manejan una cantidad de elementos que te retroalimentan de una manera magnífica y incluso te desmontan hipótesis que tú tienes y que no has podido trabajar. Pero sí, a mí me extraña eso, porque yo pensé que USAID, que tiene un programa que está destinado justamente a fortalecer esas instancias de mediación, iba a apoyar. No, USAID lo ha apoyado, ese proyecto. Lo que pasa es que ellos dijeron que ya tenían que hacerse autosuficiente, porque tienen muchos años apoyándolo. Sí, pero no pueden hacerse autosuficiente cuando apenas cuentan con el apoyo del trabajo social de la comunidad. Y esas casas tienen una serie de gastos porque tienen condiciones decentes, tienen salones para realizar reunión. Y yo creo que es una oportunidad para el gobierno hacer... Son 10 casas comunitarias que se han instalado en barrios populares, 2 en Santiago, 3 aquí en el Gran Santo Domingo, creo que uno en San Francisco, otro en La Vega. En La Vega, sí. Sí, hay 10, pero están en crisis financiera. Pero yo creo que el gobierno tendría una oportunidad de ayudar para replicar incluso ese tipo de... El problema es que Participación Ciudadana no acepta ayuda del gobierno, de manera que tendrían que asumir otra institución ese proyecto. Bueno, eso es otro tema, porque yo creo que las casas comunitarias, a final de cuentas, son de la sociedad dominicana, aunque Participación, ¿verdad?, tenga una incidencia muy fuerte en ellas, pero yo creo que no pueden desaparecer. Bueno, pero ¿qué podemos hacer? Este proyecto, este plan que ha salido, patrullaje... operativo que conllevan algunas violaciones, porque hay detenciones en masa para ver aquí... Mira, a mí me preocupa mucho que yo oigo ayer hablando de que se habían producido 3.000 detenciones, una cantidad de incautaciones de armas, una cantidad de incautaciones de vehículos. Ayer decía yo en un programa
de una persona muy amiga nuestra. La mayoría son de motores. Sí. Pero eso es porque no se hace todos los días. Entonces nada más se hace cuando hay un escándalo. No, eso porque aquí hay una industria de ensamblar pedazos de motocicleta que nunca podrán ser registradas porque no tienen número de chasis. Pero ven acá, ¿y cuándo que le vamos a poner una placa a los motores? Bueno, Daniel, la última vez que se dio un plazo de que para que proveyeran de placa a los motores, ¿cuándo fue eso? Hace como 3 años de eso. El plazo. Pero no pueden dar plazo porque el Impuestos Internos ni siquiera tiene la capacidad de producir las placas de los motores. ¿Cómo va a ser que no? No tiene. Entonces, porque cuando mataron el otro día a esta señora, porque el tipo le cayó a tiro a los 2 motoristas que le robaron una cartera a alguien. Uno dice, bueno, si hubieran tenido placa, a lo mejor en vez de caerle a tiro, él anota la placa y buscan al dueño de esa placa. Pero es que esta sociedad no puede ponerle placa a los motores. No, lo que sucede está que eso responde a una dinámica diferente. ¿A qué dinámica corresponde eso? Yo en mi juventud tuve motocicleta. Tú no podías, bueno, Ana Maitil y yo cuando nos conocimos yo tuve una motocicleta. ¿Tú recuerdas que iba al lado de tu casa? ¿Tú eras que iba y le rondaba a Ana Mitila? No, Ana Mitila es una gran amiga de toda la vida. Una vecina de Ana Mitila. Aparte de Ana Mitila es mucho más joven que Ana Mitila es mucho más joven que yo. Por eso es otro aspecto. Pero mira, antes uno no podía discurrir 2 esquinas con una motocicleta sin placa, porque inmediatamente te echaban mano y te la incautaban. Claro, no eran los 2 millones de motocicletas de ahora. No, pero ¿qué sucede? Eso degeneró por una perversidad. ¿Cuándo se empieza a presentar el problema? Cuando empiezan aquí a traer motocicletas cortadas por pedazos, le empiezan a ensamblar en el país y resulta que no hay manera de registrarla porque no existen en aduana esas motocicletas como motocicletas que han entrado al país. Lo que existe son piezas usadas de motocicletas. ¿Y cuántas son las ensambladoras? Eso es una industria aquí. ¿Cuántas son? Decenas. Y no pueden tampoco establecer un acuerdo de control con la ensambladora para establecerle una identidad a cada motor. No, lo que sucede está que esas motocicletas, la mayoría no tienen número de chasis o no lo tienen completo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el sistema de impuestos internos genera el número de chasis a través de la importación de la motocicleta. Entonces, lo que viene como pieza no se le considera. Y no se puede implementar un sistema DOC. Claro, para estas que se ensamblan aquí, de acuerdo con esas ensambladoras, ponerle una numeración. No, en eso tendría el Estado que asumir el control de eso. Pero y no es que queremos combatir la delincuencia. No, pero el problema está, Juan Bolívar. ¿Cómo que es tan difícil ponerlo el problema, hay un tema de decisión. Lo que pasa es que esas ensambladoras dejan muchos beneficios en términos de pago de impuestos. Porque esas son las cosas. Y entonces viene aquel padre de familia o cualquier persona, compra una motocicleta de esas. Ellos le dan un papelito escrito con las manos que supuestamente pero nunca le dan una placa. Y entonces yo estaba proponiendo ayer en un programa que el Estado tiene que intervenir esas ensambladoras de pero eso es lo motocicletas. que te estoy sugiriendo. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Que hay quienes aparecen y dicen que se prohíba que los motores lleven uno atrás. No, yo estoy contrario. Porque y yo digo, el que dice eso es tan ignorante que nunca ha ido a un pueblo, ni ve en la carretera, que no hay un motor que no lleve una persona atrás. Claro, miren, señores, aquí hay familias que han planificado, que se transportan ahí, uno para llevar a un muchacho a la escuela, otro para llevar a la mujer a un trabajito, otro para ir para allá, al vecino lo lleva al otro. Sí, eso incluso resuelve el problema del transporte aquí de una manera ¿Y con qué se transportaría la gente y cuánto le costaría? Pero yo creo, eso es como matar al paciente para detener la enfermedad. Exacto. Entonces, mira, lo que pasa está que ha habido una falta de responsabilidad del Estado. El Estado tiene que intervenir esas ensambladoras de motocicletas y obligarlos a que... Ese sí es el plan contra la delincuencia. Eso es parte de estrategia. Eso es parte de lo que yo propongo, intervenirla y entonces empezar a matricular todas esas motocicletas. Hay muchísimos sistemas que por vía de trabajo de metalmecánica que se le puede asignar, aquí en este país hay muchos técnicos calificados, un número de chasis a esas motocicletas. Y a partir de ahí, pues, empezar. Aún las que se ensamblan. Aún las que se ensamblan. Eso no tiene la mayor ciencia. Hay plaquitas que se pueden hacer y fijar al chasis,
toda una serie de recursos. Pero ya llegaron a 2 millones las motocicletas. Sí, pero eso no importa, eso se empieza a hacer, en 6 meses se tiene todo el parque Si hay actual. la voluntad de hacerlo. Si hay voluntad de hacerlo, el parque ¿Qué actualizado. otra medida concreta que, Mira, que sea más efectiva que hacer una redada durante 10 días? Porque dentro de 10 o 15 días baja un poquito la delincuencia. Otro tema que yo le... Y se acaba ahí. Yo he estado recalcando. Aquí hay un problema con las armas de fuego. Aquí hay armas de fuego que se asignaron con formulario 25, tú recuerdas, Juan Bolívar. A cualquiera se le da. Se le daba, y la mayoría de esas armas pasaron de padre a hijo, de hijos a nietos, etcétera. Están perdidas. Yo creo que hay que empezar a llamar a aquellas personas que tienen armas con formulario 25, aunque no todas están registradas, para hacer realmente una... ¿cómo le podría decir? Un inventario de esas armas y saber en manos de quién se encuentran. Y no sería mejor un desarme de la población. Bueno, esa sería la segunda fase. ¿Y el formulario 25, por qué es que le llaman así? Eso fue un invento de Balaguer para formar los grupos, fortalecer los grupos paramilitares de civiles que él utilizaba como tropa de choque frente a la sociedad en los tiempos de huelga que habían, protestas. Fue en los tempranos de los 70, en los cuando tempranos la banda y esas cosas. Entonces, eso llegó a un nivel de relajamiento que cualquier coronel tenía un talonario de formulario 25, asignaba armas. E incluso mucha gente que tenía armas ilegales la logró amparar con el formulario 25. O sea que el formulario tenía el número 25. Eso Sí, por eso se llamaba el famoso formulario 25, que violaba, dicho sea de paso, la ley de porte y tenencia de armas de fuego. Sí, ¿tienen calculado cuántas armas de fuego existen más o menos en la población? Según el trabajo que yo dirigí de Flaxo en la región, porque fue el primer trabajo que se hizo en la región sobre armas de fuego y un trabajo que hicieron 2 académicos de la UAS, las armas ilegales en nuestras calles rondan entre las 600.000 a 700.000 armas de fuego. O sea, sí, una cantidad notoria. Claro, con el tiempo muchas armas de esas se van deteriorando. Esas son las ilegales. Las ilegales. ¿Y cuántas legales hay? No llegan a 150.000, creo. No llegan a 150.000. El problema son las armas ilegales. Entonces, realmente eso fue una cifra proyectada mediante un trabajo de investigación que se realizó durante 3 años. Un trabajo que fue muy torpedeado en aquel momento por las autoridades, porque yo recuerdo que yo me iba con los equipos a los operativos a chequear la cantidad de armas de fuego que se requisaban en los operativos de la Policía y las Fuerzas Armadas, y bueno, se bajó una orden de que no se nos permitiera la información que se daba. Bueno, ¿cuántas personas que han detenido en estos días? Hablan de 3.000 y pico. Una de las cosas que yo me... ¿Dónde lo van a meter? Una de las cosas que yo me pregunto. ¿Dónde lo llevan si lo meten preso, Daniel? No, yo me imagino que estarán distribuidos por diferentes cárceles, destacamentos del país. Y en la cárcel le caben. Es 3.000 bueno. Mira, hay una situación, Juan Bolívar. Y ayer yo me preguntaba, ¿serán procesadas esas personas o se resolverán en los cuartos oscuros de los destacamentos? ¿Sí? Bueno. ¿Cómo sucede? Tú y yo sabemos que la mayoría, el 90% se va a resolver en los cuartos oscuros. Como pasó, incluyendo porte de armas. Como pasó con el acompañante cómplice del joven Percival Matos, sí, que fue puesto en libertad con un vehículo, una motocicleta robada, en un destacamento en San Cristóbal por la suma de 15.000 pesos, siendo una de las personas más buscadas en ese momento en el país. O sea, porque eso es parte de una cultura policial que implica un ingreso para... el peaje, los directivos, los ejecutivos del destacamento. Entonces, el otro tema que hay que hacer es... Nosotros tenemos que depurar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Bueno, aquí hay un problema, aquí hay cantidad de personas que pertenecen a los cuerpos militares y policiales y nadie sabe ni qué hacen, ni dónde están, ni cómo llegaron ahí. Bueno, el director de la policía lo definió como los vagos y los que trabajan. Bueno, el director de la policía sabe que la nómina de la policía en un porcentaje bastante alto
está integrada por personas que no les rinden ningún servicio a la policía. Bueno, pero ya supimos con el discurso del 27 de febrero del presidente Medina que las Fuerzas Armadas son más de 60.000, dijo el presidente. ¿60.000 qué? Más de 60.000 miembros en la Fuerza Armada. Sí, pero sí. hace 2 o 3 años yo tenía la nómina y eran 55.000. Sí. O sea que siguen creciendo esos cuerpos. Bueno, porque las Fuerzas Armadas están incorporados a un sistema de servidumbre de las élites dominicanas. Oiga bien, a un sistema de servidumbre. Sí, que son choferes, que son guardaespaldas, celadores de negocios, de casas privadas, que son la vía de conferirle autoridad a individuos que en algún momento pues sirven para brindarle servicio a personas particulares. Politólogo, ¿por qué prefieren militares y policías, empresarios y gente que tiene con qué pagar un vigilante? Oh, claro, ¿por qué lo prefieren? ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de infringir la ley, ¿verdad? Sin responsabilidad de ellos. Sin responsabilidad de ellos. Es decir, si es un guardián privado que paga un empresario tú tienes que responder. y mata a uno, entonces puede ser objeto de demanda. De demanda. Si es un policía No, o un y guardia, aparte, y aparte de eso, viola la ley de tránsito y ningún AMEL le pone una contravención, atropella a una persona. O sea que todo eso es parte de este sistema de descomposición. Porque es una perversidad, es un sistema perverso. Entonces hay que empezar a desmontar ese sistema perverso. Aquí nunca van a poder hablar de seguridad ciudadana y todas esas cosas si no desmontamos ese sistema. El otro problema, señores, estamos preocupados por los delitos, pero también tenemos que preocuparnos por la violencia sistémica que hay en el país. El Ministerio Público ha demostrado que no tiene capacidad en cuanto a su papel de mediador para evitar situaciones conflictivas. El día pasado yo estuve en una fiscalía y aquello fue horroroso. El Ministerio Público, yo le dije, bueno, al final de cuentas, cuando se produzca el muerto hay que llamarlos a ustedes, a recoger el caso. Entonces, uno de los temas que hay que hacer es articular el sistema de justicia con el sistema de seguridad. Están totalmente desarticulados, porque los fiscales quieren ser policías y los policías quieren imponerse a los fiscales. Ahí hay una competitividad, ¿verdad? Sí. Y eso no se ha resuelto. Yo creí que ya la policía había admitido plenamente que eran los fiscales. No, eso no se ha resuelto, Juan Bolívar. No. Eso no se ha resuelto porque resolver eso implica tener que resolver un sistema de beneficios colaterales que se deducen de esa situación. Bueno, estamos hablando de dinero. Daniel Pou, cuando pasamos revista a estas cosas así, concluimos siempre en lo mismo. Nos falta mucho por resolver. ¿Cuánto atraso, cuánta vuelta le damos a la noria? ¿Cómo volvemos una y otra vez al mismo problema? Y no resolvemos. Juan Bolívar, no se hace lo que señores, nunca se ha hecho. Es por una sola cosa. Hay que desplazar eje de poder, de los poderes fácticos de este país. Aquí ningún gobierno quiere comprometerse a eso. Porque nada más sueñan con mantenerse en el poder. Con el poder. Y para eso lo mejor es no pelearse con nadie. El fin último de los partidos políticos en República Dominicana es el poder. Por eso son partidos sin propuesta, que no tienen nada que ofrecer a la ciudadanía. Y cada día el escenario político en República Dominicana es más castrante. Así es. Bueno, hay que agradecerle muchísimo al politólogo Daniel Pou, uno de los pocos expertos en seguridad pública que hay en el país, por haber venido a conversar con nosotros esta mañana, y a todas y todos ustedes también por la compañía de este martes, ya entrado el mes de abril. Estamos transcurriendo ya en el 4º mes del año. Sí, vamos pronto a agotar el cuatrimestre. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias.